Amigos rockeros, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. Como recordaréis, estos días os estoy trayendo la trilogía de Falling in Reverse. El jueves... no. El miércoles os traje Losing My Mind, ayer jueves os traje Losing My Life y hoy os traigo el final de la saga, Drugs. No sabéis las ganas que tengo de saber cómo termina esto, ¿eh? O sea que vamos a ello. Ok. Ahora lleva el pelo corto. Ahora hemos cambiado. Ni rubio ni moreno, pelo corto. Such an uncomfortable feeling, beginning to feel the hostility from my ability of slowly becoming a villain. I just wanna thank all my fans, especially without you is a death to me. I don't consider myself a celebrity, but I've been doing this shit till I'm 70. This is my destiny, this is the best of me. It's an incredible feel on the ground, letting it go, I'm letting you know. We're killing ourselves on the loud, and everybody wants some, everybody gets none from me. Cause everybody's on drugs. It's hard to believe the American dream is a killing machine. We're fighting it alone with the news to see. Esto de que salga el Ronnie rubio también con los ojos en blanco, o sea, en la otra salía Ronnie moreno con los ojos blancos, ahora también sale el rubio, es como queriendo decir que ninguno de esos dos Ronnies existe ya, o no lo sé, no sé muy bien qué puede significar, pero bueno, de momento la letra. ¿Que todo el mundo está drogado? Sí. Entre la cantidad de vicios que tenemos hoy en día, ¿no? De internet, teléfonos, etcétera, además de, bueno, de las redes sociales, que es la peor droga que existe, me parece. Y bueno, también el tema de la medicación. Yo creo que más que nunca, a día de hoy, la cantidad de gente que toma antidepresivos y medicación similar es un porcentaje muy alto de la población, ¿no? Y me parece que se refiere como a un mix de cosas, ¿no? De los vicios de la gente, de que la gente está medio groggy, ¿no? Como diciendo, no estás en tus cabales, básicamente, ¿no? Cuando estás drogado estás como, todo happy, todo bien, o estás sedado. Entonces creo que habla un poco de eso, ¿no? Como que la gente está... No es ella misma, no está en sus cabales, como dije antes, ¿no? No sé, de momento. Just to feel again.
en la que está, o sea, como que se ha suicidado. Me llama la atención el hecho de que lleva como una brida en los cordones. No sé si eso puede tener algún tipo de connotación. O sea, no entiendo si quizás como una etiqueta de precio. Porque ahora veo que hay algo que cuelga. Creo que es como carne. O sea, me da la sensación de que es como la típica etiqueta que le ponen a la carne cuando... precisamente cuando está colgando en un matadero. Me ha dado esa sensación. No sé, quizás me equivoco, pero ahora sí, viendo el vídeo, viéndolo como más preciso. Bueno, claro, porque él dice que todo el mundo quiere algo de él, pero nadie lo consigue. Quizás él se siente como un trozo de carne o algo así, como diciendo eso, como que es un trozo de ganado, un trozo de una pieza más. Cory, what are you doing there? ¡Qué bien! Tenemos colaboración especial en esta canción, Corey Taylor, el cantante de Slipknot. ¡Qué bien! Ok. Sin querer me he ido del vídeo. Perdón. O sea que estoy en YouTube. Cosas del directo. Me he ido del vídeo. Perdón. Os pondré música de fondo. El agua no deja huella. El agua es invisible. Lo siento, de verdad. Seamos como el agua. Encima un anuncio. Aprendamos a ser nada. Oh my. Señores de YouTube. ¡Qué duro! No, not really. You seem so familiar. I'm your son. Oh, my son. I'm sorry I was never there for you. I'm not here for your apologies. I'm here to thank you. I'm here to thank you for never being there. Because it made me the person I am today. And without that, I don't know where I'd be. So this is my first hello. And this is my last goodbye. The American dream is a killing machine. Everybody's on drugs. What's killing you? It's so fucking Oh, me ha dejado muy mal este trozo, ¿eh? Ronnie, o sea, la madre de Ronnie le abandonó o ha tenido como una madre negligente. Eso no lo conocía, la verdad. Me ha roto el corazón. Es como muy duro realmente lo que le ha dicho, pero en realidad tiene razón. O sea, él es lo que es hoy en día, como hablábamos en el vídeo de ayer, ¿no?
es lo que es hoy en día por las cosas que le han ido pasando en la vida. Entonces, él no sería el mismo si no fuera por esas cosas malas que le han pasado en la vida. Así que, en parte, pues, si tú a largo plazo pues piensas que eres la mejor versión de ti mismo con todo lo que has vivido, pues claro, no tienes más que estar agradecido por todos esos momentos de aprendizaje que la vida te ha puesto esos momentos, ¿no? Entonces, imagino que él se refiere a eso. Y él se ve a sí mismo así, como que todas esas malas experiencias le han hecho ser su mejor versión a día de hoy. Digo yo. So real. It's like I'm losing my mind. It's like I've been there before. I just know it. Wait. Willow? What are you doing? Why are you standing like that? Willow, this isn't funny. Willow! Willow! Oh, Willow, me gusta el nombre. You've gotta be fucking kidding me! Again and again? No! Oh my. Bueno, hemos terminado la trilogía Fallen in Reverse. Hemos visto ya estos 3 vídeos y me quedo un poco descuadrada, la verdad, ahora mismo, porque no sé muy bien, o sea, ese final del vídeo con su hija, con los ojos así, tal, como ha ido sucediendo con ese Ronnie, que era como Ronnie moreno, luego el Ronnie rubio, ahora con la hija. A ver, a mí me da la sensación de que él está como queriendo decir que es una historia interminable, ¿no? Como de esa batalla interna del bien y del mal, de su pasado, del presente, del futuro, con su hija de 2033, con tal, o sea... yo al final, con la conclusión que creo que me quedo, yo creo que Ronnie con estas 3 canciones lo que nos ha ido diciendo durante todo el tiempo, y creo que ha sido como un tema recurrente todo el tiempo, ha sido el hecho de la experiencia, de la vida pasada y de cómo se nos ha formado a nosotros la persona que somos hoy en día. Él, pues, en la primera de Losing My Mind, que hablaba pues de críticas, de cuando fue a la cárcel, en la segunda también, habla de su hija, habla de... En la segunda, la de Losing My Life, habla de un ángel, o sea, como que uno al otro Ronnie le dice, ojalá tuviera un ángel que me despertara, y justamente después es cuando ocurre que la hija le despierta en 2033. Entonces, yo creo que él a lo largo de estas canciones, de alguna forma profunda, está como queriendo agradecer que gracias a todo lo que ha vivido, pues tiene a su pequeño ángel, que es su hija, ¿no? Si no hubiera vivido todo lo que ha vivido, no tendría hoy a su hija, que quizás es una de sus salvaciones, ¿no? Es una de esas cosas que le ha hecho salir de malos hábitos, de consumo de
sustancias, etcétera, como que su hija le ha dado ese apoyo que él ha necesitado a lo largo de su vida para seguir adelante, ¿no? Como para no desperdiciar su vida, sino enfocarse en tengo a esta personita y lo voy a dar todo por ella. Esa es la conclusión que yo llego, obviamente de forma totalmente externa, porque yo no sé realmente la idea que tenía Ronnie en la cabeza cuando estaba escribiendo todo esto, ni lo que quería expresar realmente. Al final el arte es algo que se puede interpretar de mil formas y esa es la magia precisamente, ¿no? De la música, de ese arte, de que cada uno lo puede interpretar de una forma y cada uno puede agarrar las cosas que más le resuenen de esa canción. Entonces, bueno, yo al menos lo que a mí me resuena es eso. Que tenga parte de razón o no, pues ya no lo sé. Pero sí sé que me han gustado mucho estas 3 canciones, que me quedo con ganas de más, sin duda. O sea, a pesar de llevar 3 días viendo Falling in Reverse y dándole un poco de vuelta de hoja a sus canciones, me quedo con ganas de más. Sé que parece difícil, pero no. Bueno, los fans de Falling in Reverse yo creo que estarán de acuerdo conmigo que te deja con ganas de más. Así que, bueno, la verdad que me ha gustado mucho. Me siento muy identificada con las canciones de Falling in Reverse. Es como que de alguna forma siento de forma muy personal las cosas que él dice y cómo las expresa. No sé por qué, porque al final él, por lo que parece, ha tenido una vida completamente diferente a la mía, pero sí que siento como una conexión entre sus pensamientos y cómo ve las cosas y cómo las veo yo. Y eso me parece bastante curioso y me toca mucho, no sé, me gusta de forma muy personal. Así que, bueno, vosotros me decís por aquí abajo como cada día qué os ha parecido la canción, qué os ha parecido esta trilogía, qué conclusión habéis podido sacar de estas 3 canciones ya después de haberlas visto todas. Ya sabéis que mañana os voy a colgar el compilation de estas 3 canciones para que lo podáis ver en cualquier momento, conmigo dando la chapa. Y nada, y el lunes os veré con más cositas, más contenido. Será diferente, no os voy a traer a Falling in Reverse la semana que viene, os lo prometo. No desesperéis, que ya no lo traigo más hasta dentro de un par de semanas. No me voy a esperar mucho más. Y nada, chicos, os deseo muy buen fin de semana. Por cierto, a los fans de The Warning, voy a hacer un stream en Twitch reaccionando a su segundo álbum. Yo lo haría a las 7 de la tarde hora española, para que tengáis también tiempo los que vivís en Sudamérica y los que vivís en Norteamérica de poder asistir, de poder verlo, de poder estar presente al menos en el directo. Y los que no puedan estar en directo, luego voy a compartir ese tiempo que he estado en Twitch aquí en YouTube. Así que no os preocupéis, porque si por lo que sea no podéis, no os va bien, no os apetece, lo que sea, lo vais a tener también por aquí. Así que eso es todo. Me despido ya este viernes. Lo dicho, os deseo un súper buen fin de semana. Este beso es para vosotros como siempre. Yo me despido hasta el lunes. Y nada, y os veo, ¿vale? Un abrazo gigante. Adiós. Chu, chu.